Buenas noches. En nombre del Centro Cultural Petro Perú, les damos la más cordial bienvenida al encuentro y recital Huellas Poéticas, el cual reunirá por primera vez a 12 ganadores de los premios Copés Oro de Poesía. Este evento tiene el objetivo de reunir, motivar, relacionar, reflexionar y difundir la producción poética de estos escritores de cara a los 200 años de nuestra vida republicana. Antes de dar inicio al evento, invitaremos a Aldo Durán, representante del Centro Cultural Petro Perú, a dar las palabras de bienvenida a este encuentro. Adelante, Aldo. Muchas gracias. A nombre del Centro Cultural Petro Perú, queremos agradecer la presencia de los distinguidos poetas que esta noche nos acompañan, también a las personas que nos siguen en esta transmisión del Centro Cultural. A nombre de Petro Perú estamos muy complacidos, muy expectantes, muy contentos de reunir a poetas ganadores del Premio Copé, un certamen literario organizado por la empresa hace ya varias décadas, y es nuestro interés poder no solamente en esta ocasión contar con ellos, sino nuevamente tener el contacto y poder estar en varias actividades más adelante. El objetivo es que la poesía peruana se siga difundiendo a lo largo y ancho del país. Sabemos que la poesía no solo es Lima, la poesía viene de diferentes partes y regiones. El Premio Copé lo ha demostrado, los ganadores del Premio Copé provienen de todas las regiones del país. Esta noche es una demostración de eso y tendremos a 6 ganadores del Premio Copé Oro de Poesía que nos van a contar un poco de su trayectoria y también recitar algunos poemas de su producción personal. El día de mañana también tendremos un segundo grupo, también de 6 poetas del Premio Copé de Poesía, y en el segundo semestre del año vamos a organizar algunas actividades más con estos ganadores tan importantes para la literatura peruana y para la región. Quería también hacerles recordar que el Premio Copé de Poesía 2021 está vigente. Este año organizamos la convocatoria del Premio Copé de Poesía, va hasta el mes de agosto. Invitamos a todos los escritores y poetas a participar de este certamen. Por segundo año va a ser de manera virtual. Pueden ustedes mandar sus trabajos, sus poemarios, a través de la página web del concurso, ubicado en la página Gestión Cultural Petro Perú. Nuevamente agradecer a nombre de la empresa y les mando un abrazo si quiere virtual, y habrá momento ya de compartir con todos los poetas de manera presencial cuando esta situación de la pandemia lo pueda permitir. Sin más, muchas gracias nuevamente y adelante con el ciclo Huellas Poéticas con los ganadores del Premio Copé de Poesía. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, por las palabras. Y ahora daremos inicio a la primera jornada del encuentro y recital poético Huellas Poéticas. El día de hoy nos acompañarán Alfredo Herrera, Ana Varela, Antonio Sarmiento, Boris Espesúa, Cristian Segarra y Óscar Limache. En su participación, los poetas nos darán una breve reflexión acerca del quehacer poético y además nos deleitarán con la lectura de sus poemas. La primera participación de esta noche es la del poeta Alfredo Herrera. Alfredo Herrera estudió periodismo y literatura y comenzó su trayectoria intelectual publicando desde 1986 artículos de opinión y cultura en el diario El Pueblo. Su primer libro, Etapas del Viento y de las Mieses, fue Etapas del Viento y de las Mieses. Poemas suyos fueron publicados en Alemania en 1988, que luego integraron su libro Recital de Poesía. En 1995 publicó Elogio de la Nostalgia, con prólogo de Pablo Guevara, y en 1995 Montaña de Jade ganó la Bienal de Poesía Premio Copé. En el año 2002 publicó Mares, y en el 2006 se publicó Rosario a las 6, un cuento en el libro Historias del Jabón y los cuentos finalistas de la Bienal de Cuento Premio Copé 2005.
Sin más que añadir, le cedo la palabra al poeta Alfredo Herrera, que nos dará lectura a sus poemas. Adelante, poeta. Muchas gracias, Alex. También muy agradecido a Aldo por las palabras iniciales en nombre de Petroperú. En realidad, como decía al principio, es una noche muy especial y en verdad sí, me siento no solo emocionado, sino también nervioso no solo por reencontrarme con los amigos. Me corresponde, a nombre de todos ellos, agradecer a Petroperú la iniciativa, la invitación y la posibilidad de reencontrarnos. En este momento deberíamos estar dándonos de abrazos y besos por la generosidad y de la amistad con quien compartimos todos, pero no es posible, lamentablemente. Pero yo voy a, antes de empezar mi participación, voy a aplacar un poco esa emoción y ese espíritu, brindando con ustedes a modo de bienvenida, ya que no vamos a tener break ni bocaditos, pero sí voy a brindar en nombre de todos para que podamos tener una noche privilegiada, para tener una noche mágica, una noche llena de poesía. Salud, amigas y amigos, bienvenidos a esta reunión. Yo quería empezar con algo que me hizo recordar, en realidad no había tenido nada preparado al respecto, pero ahora que hablaban y decían qué había sido, cómo había influido el premio Copé en la vida de quienes hemos tenido la suerte y oportunidad de ganarlo, recordaba un diálogo aquí en Cusco, donde resido, con un poeta que había llegado de Lima y que nos encontramos luego en una recepción, y él se paró delante mío y me dijo: así que tú eres Alfredo Herrera, el ganador del Copé. Sí, le dije, y tú eres fulano de tal, también te conozco. Y me hizo rápidamente la siguiente pregunta: ¿qué pasa con ustedes, los ganadores del premio Copé, que después de ganar el premio desaparecen? Y yo le contesté y le dije: más bien, ¿qué pasa con ustedes que no saben qué está pasando fuera de Lima? Bueno, ahí acabó la conversación y probablemente nuestra amistad. No volvimos a conversar y me he vuelto a encontrar con este escritor. Pero más o menos eso ilustra lo que ha sucedido luego del premio Copé. Es decir, y como ha dicho Aldo, la presencia de los escritores que viven fuera de Lima es muy importante gracias al premio Copé. Pero también es importante actuaciones o situaciones como las de hoy, las de esta noche, en las que se va superando un poco esta condición de invisibilidad en la que se encuentra nuestro país. Y hay que reiterar ese mensaje para que también volvamos a vernos todos nosotros de una manera más amplia, mirándonos no hacia adentro, más bien hacia tener una mirada panorámica de lo que está sucediendo. Y ojalá que Petroperú y el premio Copé en todas sus categorías pueda ir fortaleciendo esa situación para que nuestra literatura sea mucho más visible. En fin, solo eso quería modo de reflexión, y creo que lo más interesante y lo más importante, como decía también al anunciar en las redes, es una muy buena oportunidad para vernos, para leernos, para escucharnos y compartir con los demás. Voy a aprovechar el tiempo que se nos ha dado para poder leer algunos poemas del libro Montaña de Jade, que es el libro con el que pude ganar el premio Copé ya aquel lejano 1995. El libro está compuesto en realidad de 5 pequeños libros. Voy a leer solo un poema de cada uno de ellos. De Diario de Kenting, el poema Noviembre. Retornar de pronto, limpio de penas, retornar a la tarde en que se abandona el paisaje y beber un último sorbo de la cascada de Fengling, donde florecen miradas y el tiempo se refleja en el murmullo. Solitarios e inmensos aguardan los Andes en rígida fila, ni flor ni lágrima, y el desierto de Sechura
se pierde sin más, oliendo a orilla. El poema Voz que es del bosque. Sabio el bosque, que no permite la entrada de demasiada luz. Colores y perfumes se acumulan y no hay cómo detenerlos. Incapaz de invadir la hierba en que has nacido. Peligrosa mi vida, más peligrosa mi muerte. Porque así ni tú ni yo sabremos de qué tamaño es el fin, la destrucción de la armonía en manos de abril, como si no supiera que sobre la frente tengo tu boca, todavía pensando, soñando. Nadie más lo sabe, ni la madrugada ni el silencio, y mientras dure tu rumor lejano, nada he de decir. El poema Canción de Amor. Vuelca tu cuerpo, danzarina de agua, sobre este campo de quinoa en flor. Vuelca tu cuerpo, miguita, sobre este cielo que huele a granizo y a lana de alpaca. Vuelca tu cuerpo, muchacha, sobre estos ojos, que son los ojos de los apus que aún lloran en el exilio. Vuelca tu cuerpo, manojo dorado de caricias y jazmines, y déjalo girando al compás de los temblores de tierra. Vuelca tu cuerpo, compañera, y abandona al viento tus células y tus dedos frágiles, balanceándose como un bosque de eucaliptos. Vuelca tu cuerpo, danza, ajeno recuerdo, porque no mueras aún. Espera por lo menos un último beso por la destrucción del mundo. Y quiero también compartir brevemente con ustedes un poema del libro El laberinto, que es mi mirada personal respecto a la época de violencia que vivimos en el país, y lo traigo a colación porque en 1995 todavía estábamos en una situación muy difícil políticamente y socialmente en el Perú, y es el año en el que gano el premio COPE, y en plena juventud nosotros y muchos de mis compañeros que estamos ahora presentes vivimos ese horror en nuestro país y de alguna manera ha quedado reflejado en los poemas. Es el poema 12. Cuando ya estuvo dicho y hecho que el poder se mide con las manos, los héroes quedaron huérfanos de vida y sueños, y así se internaron en el laberinto, sin hilos ni armas. Son los que desaparecieron en las alturas del Lampa. Creonte habla y dice y canta, da órdenes, también llora como padre. Desde el mirador contempla esta ciudad de barro, ahora vacía y dolida. Es noche y aún hay luz, también es día y las sombras son más oscuras que los recuerdos. La iluminada plaza revienta de voces y música. Nadie recuerda que hubo alguna vez una multitud que pugnaba en las puertas del laberinto, que hubo una batalla de la que los hermanos mayores, jóvenes universitarios, no volvieron. Sus novias aún salen a la misma hora a recoger sus cuerpos y contar sus sonrisas, desparramadas en el asfalto. Nadie encontró sus DNIs. Disculpen. Voy a leer también un breve poema que viene en el último libro que he publicado, que se llama Acerca de la palabra imán, y que es una manera de mirarme, mirarme también como haciendo mofa de uno mismo, ¿no? Y de la poesía. Titula Soneto. Celebración de la noche, relámpago inesperado, pero deseado, ínsula deshabitada, silenciosa flor, olvido palpable en la oscuridad, tiniebla redimida, verso rezagado. Estrella que gime al cruzar el campo visual de un hombre nocturno, extranjero expulsado.
delfines asediados por la prensa local, mujerzuelas caritativas, lobo de río tallado en madera. ¿No es este el cielo de donde fuimos expulsados? ¿No es esta la palabra que faltaba? Ah, plenitud de la lluvia, celebración de las tinieblas. En tu nombre derrotamos la batalla entera. Diezmados están, amigos y enemigos. Cumplida está tu palabra en este soneto fatal. Y finalmente, no sé si estoy dentro o fuera ya del tiempo, pero terminaré con lo que se ha preparado, algo de poesía inédita. Y lo voy a leer ahora porque, como todo lo que tenemos inédito, es probable que nunca se publique, por esto de ir corrigiendo y corrigiendo, y porque los poemas, el mejor destino de los poemas es que desaparezcan. El libro titula Cuidar el fuego. No es la noche más profunda que esta herida. Efímero es el dolor, sin embargo. Dura lo que el brillo de una estrella tarda en desaparecer. El tiempo pertenece al instante que lo contiene. En lo que demora en sonar, guarda el relámpago la forma sutil del tiempo. Como esta herida, relámpago y dolor son uno y produce fuego que hay que cuidar. Como el fuego, el tiempo dura lo que el viento le permite. Apenas inocente, impersonal, despertado por el olor a aceite de las antorchas, el camino se hace en la madrugada, leve y ligero, tal vez porque lo seguimos soñando. Sueño y tiempo son hermanos de la distancia. Sueño y tiempo están en los ojos de los amigos muertos. Hablo de un viaje, de mi callada y afligida idea de llegar al mar, pero duermo en la noche contando estrellas y arena del desierto, las únicas rutas posibles. El polvoriento horizonte guarda naufragios prematuros, naos arrastradas por corrientes de aire y nostalgia han sido asumidas por el tiempo, como lo es el olvido y el mar y el amor invictos. Muchas gracias una vez más por su atención. Un saludo con ustedes. Muchas gracias por su lectura al poeta Alfredo Herrera. Y vamos a continuar en esta noche con la presentación de la poeta Ana Varela. Ana Varela Tafur es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de California, Davis. Pertenece al grupo cultural Urcututu. Con su libro Lo que no veo en visiones, del año 1991, obtuvo el primer premio de la Quinta Bienal de Poesía Copé. Publicó Voces desde la orilla en el año 2000 y Dama en el escenario del año 2001. Sus poemas fueron incluidos en antologías y estudios de crítica. Más allá de las fronteras, publicado en el 2004, Plumas de Afrodita, también del año 2004, Más aplausos para la lluvia, del año 2012, Al norte de la cordillera, antología de voces andinas en los Estados Unidos, del año 2016, Allí donde canta el viento, del año 2019, y Volteando el siglo, 25 poetas peruanos, del año 2020. Ha coeditado con Leopoldo Bernucci el libro Benjamín Saldaña Roca, Prensa y Denuncia en la Amazonía Cauchera, en el año 2020. Le cedemos la palabra ahora a la poeta Ana Varela Tafur. Adelante. Muchas gracias, Alex, por la presentación. También agradezco a Petroperú por la organización de este recital, Huellas Poéticas, y por darme la oportunidad de estar en este encuentro de los ganadores del Premio Copé de Poesía, y porque también es un día para escuchar voces de todo el mosaico de voces poéticas que pertenecen al Perú. Celebro la poesía de mis compañeros que esta noche me acompañan, Cristian Segarra, Alfredo Herrera, Boris Espesúa, Antonio Sarmiento y Oscar Limache. Creo que la poesía, en mi caso, ha sido y seguirá siendo un trabajo constante de búsqueda de un lenguaje.
Este lenguaje tiene que ver para mí con la historia, con las voces orales, tiene que ver con mi experiencia con la naturaleza de niña, los viajes que yo he realizado en la Amazonía durante mucho tiempo, por la memoria de mi abuela y de mis familiares, y también porque creo que la poesía todavía sigue siendo una forma de anticiparse a muchos acontecimientos. La poesía tiene esa fuerza, ese valor, esa inconmensurable capacidad de poder decir testimonialmente a través de las voces de los poetas y de las poetas una serie de cosas que van pasando en el mundo y que nos permiten a nosotros conocernos más, apreciar lo que es en este caso nuestro país. Y creo que para mí el premio COPE ha sido muy importante, no solamente porque fui una ganadora de la Amazonía, a pesar que Carlos Reyes había ganado ya el premio COPE. Sin embargo, creo que por ser nosotros dos de la Amazonía, creo que el premio ha significado mucho para visibilizar estas voces desde una región bastante desconocida todavía, mal interpretada, una región que todavía no está dentro del imaginario de la nación, y después de 200 años todavía la Amazonía sigue siendo una región bastante excluida, con grandes problemas que todavía seguimos padeciendo desde hace más de casi toda la República y hasta ahora en este momento de pandemia, de grandes conflictos ambientales. Tanto es así que Loreto es el departamento que tiene más conflictos sociales relacionados con el medio ambiente. En mi poesía, de alguna manera, yo trato también de mostrar estos problemas ambientales, y mi poesía última también un poco continúa con aquella poesía que yo escribí en los años 90. Yo gané el COPE el año 1991, hace 30 años, hace 3 décadas que yo gané este premio, y este premio ha significado mucho para mí personalmente, y también creo que me ha ayudado mucho a reconocerme como poeta y a contribuir de alguna forma con una mirada de la diversidad desde la poesía. Y el COPE realmente es eso, ¿no? Una oportunidad, una fuerza para los poetas para seguir escribiendo, y creo que cada vez más estamos mirando todas las voces de nuestro país. Y qué mejor que en este bicentenario estemos organizando este encuentro, ¿no? Para que nos conozcamos más y apreciemos quiénes somos desde diferentes regiones del país. Bueno, yo voy a leer de este libro, este es el original del COPE. Solamente tengo un ejemplar que lo guardo con mucho cariño, tiene 30 años, y voy a leer el poema que inicia el libro. Se llama Aquí me guío con la luna. ¿Acaso mi alma pena mientras caigo desesperada en el puerto de mis pasos? ¿O es mi destino de destierro que me trae despierta en este campo abandonado? Aquí me guío con la luna. Domino mis pasos inseguros y evoco mis sueños soñados en los barrancos. Entonces me pregunto, ¿qué hago envuelta en esta nube espesa, en este puerto ajeno que me atrevo a nombrar en silencio? Porque sé que es de noche y vuelvo a inventarme en estas calles que son desvíos que alargan mis caminos. Sin embargo, nadie me responde. Las nieblas callan sin ser el viento fresco que preciso sentir del río, mientras la ciudad me apabulla y arranca mis días sembrados en los frutales. Nadie me despierta en la profundidad de mis despojos, ni me protege como las sombras de los plantíos. Entonces sé que he regresado a mis pesadillas, que he tocado cielos desmayados y plazas hundidas en pozos cotidianos. Al amanecer, busco despertar lejos del infierno. El siguiente poema que voy a leer se llama Timareo.
En Timareo no conocemos las letras y sus escritos, y nadie nos registra en las páginas de los libros oficiales. Mi abuelo se enciende en el candor de su nacimiento y nombra una cronología envuelta en los castigos. Son muchos los árboles donde habitó la tortura y vastos los bosques comprados entre 1000 muertes. Qué lejos los días, qué distantes las huidas. Los parientes navegaron un mar de posibilidades, lejos de las fatigas solariegas. Pero no conocemos las letras y sus destinos, y nos reconocemos en la llegada de un tiempo de domingos dichosos. Es lejos la ciudad, y desde el puerto llamo a todos los hijos, soldados que no regresan, muchachas arrastradas a cines y bares de mala muerte. La historia no registra nuestros éxodos, los últimos viajes aventados desde ríos intranquilos. Y voy a leer el último poema de este libro. Burbuja despierta en el mar. Se han cerrado las puertas del descanso, se han abierto las próximas ventanas de mi locura, mis caminos hollados por las tempestades y los filos, y la luna dibujada en los papeles reclaman su luz, mientras el país es una burbuja despierta en el mar. Me aviento, me espanto, me levanto. Soy el último espantajo despierto al amanecer. Y las manos que me sostienen acaban de desplomarse. Nadie me ha visto caer en sus escombros, nadie. Ningún testigo hubo entre mis huesos. Los domingos agonizan 4 veces al mes, cuando la ciudad ha capturado mi destino. Se han cerrado mis poros, se han descontado mis minutos, se han abierto mis manos bajo las arenas. El país revienta en las orillas. Y creo que tengo tiempo para un poema más, ¿sí? Muy bien. Entonces, de este libro, Voces desde la orilla, que tengo la felicidad de anunciar que ha sido traducida al italiano, y este libro me encanta mucho. Es uno de los libros que, continuando con este proceso de escribir sobre la Amazonía, este libro es un producto de unos viajes que hice por diferentes cuencas, Marañón, Ucayali, Amazonas, y ahí iba yo recogiendo, escuchando voces, esas voces que siempre me hablan, que siempre me gusta escuchar y prestar atención, y está dedicada a Jerónimo Talexio y Artemio Tangoa en el río Manití. De eso nomás me acuerdo. No me acuerdo mi edad, pero he nacido aquí. Aquí en Santa Cecilia me he hecho hombre y viejo. Mi madre era de arriba, de Andoas. Mi padre había llegado de Jeveros. En aquel tiempo no había escuela, no había autoridades, solo peones atisbando una esperanza. Todo el pueblo era un monte, así como ves ese boscaje detrás de las casas del fondo. Y como te repito, he nacido aquí, entre los azotes de la miseria y las violentas tardes del salvo. Todo a cambio de las mercaderías traídas desde Iquitos. Y en pleno de auge del caucho, nosotros lo sabíamos. Eran tiempos deshonrosos. De eso nomás me acuerdo. Muchas gracias y bueno, pues un placer de estar aquí y gozosa de estar entre los grandes poetas ganadores del premio más importante del país. Agradecemos a la poeta Ana Varela Tapur por su lectura de sus poemas y aprovecharé este tiempo para mencionar que desde la página de Facebook, desde la transmisión realizada por el Centro Cultural Petro Perú, nos están llegando muchos saludos para los poetas, entre ellos de Katia Irina Ibarra, de María Ponce Jara, Pablo Salazar Calderón, Leslie Costello, Leoncio Luque, María Teresa Echevarría, Juan Yacupoma Robles, entre otros. Agradecemos sus saludos y los saludos dirigidos a los poetas que nos acompañan esta noche. A continuación, entonces, invitaremos al poeta Antonio Sarmiento. Antonio Sarmiento Anticona es crítico e investigador literario, poeta del 90, difusor de literatura y ganador del premio Copé de Poesía en el año 2015 por su obra
La colina interior. Obtuvo el primer premio de los Juegos Florales de Poesía de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el año 1985. Además, ha publicado los poemarios Metamorfoseo Orgásmico en 1994, Cantos de Castor en 1999, Ojo de Madre en el año 2000, Tontas Canciones de Amor del 2002 y La Soledad de Sigfrido en el año 2010, entre otras publicaciones. Le cedemos ahora la palabra al poeta Antonio Sarmiento. Adelante. Muy buenas noches. Estoy muy feliz de compartir esta lectura con los amigos poetas aquí presentes y agradezco la invitación de Petroperú. Como bien señaló Alex, yo obtuve el premio COPE en 2015 con el libro La colina interior. Este libro gira en torno de mi infancia en un barrio antiguo de Chimbote y a la vez también asume o resume un poco lo que es el devastador terremoto del año 70. Este terremoto tiene para mí un origen sugerente, porque alude también a ese terremoto interior que es el estado ideal de todo artista para entregar sus mejores creaciones. Cuando yo escribí este libro, recientemente había perdido a dos seres muy queridos, a mi abuela Inés y a mi padre Abraham. Entonces, el tema del terremoto tenía mucho sentido. Y es un libro en realidad que trabajé, si bien es cierto, de 3 a 4 meses, pero prácticamente el tema lo tenía desde toda la vida, puesto que esa infancia en Chimbote me caló muy hondo, porque yo vivo aquí en el Callao desde hace 45 años, dejé mi querida tierra chimbotana a los 8 años, entonces creo que este libro fue un reencuentro con mi tierra, y muy agradecido con esta obtención, porque fue muy importante para mí, porque me dio la posibilidad de que este libro pudiese ser leído por una gran cantidad de personas, debido a que la difusión realizada por Petroperú es a nivel nacional. Yo quisiera iniciar esta lectura con un poema de justamente la colina de mi abuela. Ella viene a ser el centro motivador de todo el poemario. Titula Pájaro de fuego. Antes de que el rápido cielo venga a llenar el hueco que deja lo nombrado, con polvo y uranio, con vacío y soledad, llamaré a esta calle con tu nombre, que se eleva en la colina de los muertos, de entre todas las palabras del mundo, en una aurora esencial y horas como frutos, para escarbar en tu silencio, más allá de la palabra, antes del tiempo, con uñas que arañen la muerte, con sombra y sangre, empapado de furia, con leguas de noche. A continuación, voy a leer 2 poemas de un libro inédito. El primer poema lleva por título Dulces hervores que matan, escrito como homenaje a José María Arguedas y a su gran novela El zorro de arriba y el zorro de abajo. Esta novela, motivada por
con la vida social y económica de Chimbote de los 60, me dio pie para recordar también la figura icónica del Loco Moncada, uno de los personajes importantes de esta novela de Arguedas, y también es una figura de la cultura popular en Chimbote. Una novela como un campo nuclear de signos, con un lenguaje de grietas, de ladrillos calientes, con páginas extensas de grandes barriadas y arenal en la cubierta, mientras hordas de pájaros vuelan de los juncales como un paraíso terrenal donde los niños reciben bautismo del que tiene rota la crisma, empapado de amanecer. Moncada es el profeta, el punto de ebullición de esta tierra, de este aire caliente sin respiro que nos ilumina, bañándose en espumosas aguas o en el arrebol, destejiendo las redes, las trenzas de sus muñecas, mientras los niños tiraban piedras al mar. La profecía en grado cero, con negras esquirlas que dejan marcas en el cuerpo, como un puñal abriendo la tierra de par en par. Las teorías de Blanchard en el discurso político del aire, con ramas mezcladas que no dejan ver el mundo de arriba y el de abajo, tierra que se desvirga y se arrincona en una pared de fuerza en la esquina de Gualderos. Todas las fábricas erupcionan a las 2 de la tarde. Aves al este de la isla bajan en picada, tiran redes y se embaldosan las orillas. En el centro del aire, planeando en soledad, el pájaro cocho, mientras el loco desbanda una concentración de tiempo duro y flotante, cavando un mundo mejor con las muelas. Hay juncales al borde de sus páginas, hay tempestad dentro de un mar embotellado, bolicheras barridas por el viento, azotados arenales de espejos furibundos, con esteras y hervores y gemidos. José María acaricia el gatillo con el que empieza a escribir su último diario. Dase vueltas el tambor que hospeda la bala impaciente en una de las 6 recámaras donde despunta la nostalgia. En el pecho ronco surca el violín con melodía de sicuris y la noche eterna crece en sus párpados, torre de palabras como una novela madre, con una inflexión de punto y coma antes y después del amanecer, con galerías secretas y el último estertor enterrado debajo de las piedras, los chungos del lenguaje, el guijarro, la sílaba trenzada, sus páginas apuñaladas, con aguas hervidas y negras que recorren las habitaciones. Una novela supersísmica y total, escrita en sus márgenes, con el rabo de los zorros hasta el fondo y los cerros en actitudes titánicas. Ciriaco Moncada camina descalzo entre un coro polifónico de ramas azuzadas por el viento, andando de cabeza por la balanza y el trapecio, el ojo estallando en sangre y lucidez, con altas estacas el barrio de acero, tierra como un puñal en pleno pecho, paraíso perdido y nunca recuperado en sentido virginal, cuando los zorros van de huida, jamás profundos los ríos, pero sí revueltos y lejanos, ya herido el pájaro cocho, el silencio con plomo en las esquinas, inenarrable valor atómico de la sílaba, con el borde hasta la sangre, un libro que dice que siente su profecía y nos restriega la noche con los dedos. El siguiente poema también forma parte de este libro inédito que espero
Se ha publicado muy pronto. Estamos haciendo todas las gestiones para ello. El título del poema es Gramatología. La primera epidemia que tuvimos fue ponerle nombre a las cosas. Estaban en el aire, en la roca, en el árbol. La rueda tuvo que saber su nombre para recién echarse a andar. El hacha que no sabía su utilidad, cuando lo supo, afiló su canto, y el fuego bajó de los árboles para prenderse de las carnes y la noche. Fue el primer intento de arrebatar a los dioses su chispa sagrada, y con sangre fue signado el abeto. El granizo fue barnizado, y le dieron un nombre sonoro al trueno. El espacio fue apretujándose cada vez más ante la impertinencia de la milla. Al carbón secreto se le llamó con su nombre de pila, y ni la rosa en el rosal dejó de ser tatuada por sus 4 frentes y costados, y hasta la cobra fue bautizada con fina lengua de clara ponzoña. Solo el innombrable fue absuelto de esta oscura nombradía, pero el daño ya estaba hecho. Colgaba como arete o anillo al dedo, vestido, artefacto bajo la piedra o encima de ella, lobo disfrazado de cordero. Con precisión milimétrica encaja en la hojarasca, en el motor del invierno, en la lombriz, en el mismo corazón del viento que sopesa mientras arrastra el bambú. Una inverde gramatología, una dermatología de cosas nombradas, donde la epidemia principia con el bosque y oscurece el árbol de un contagio. Llaga es la combustión de 1 millón de hojas esqueléticas, cuya estirpe rinde culto al rabudo y hocicudo del infierno. Nada fue igual, nadie, ni el sur, ni los vientos del este. El nombre es el culpable, el hombre solo es el títere. Te nombro, luego existes. Antes solo se vivía sin horribles suturas de nombres entrelazados. Esqueleto del ser, hueso del tiempo, caliginoso y difuminado en misterios que no necesita de esquelas y rótulos y membretes. Solo lo esencial es lo eterno, el profundo centro, alarido y fuego de lo intangible, tierra que se prodiga en el pecho desde antes de nacer. Esta es la historia de un hombre que amaba su país, el héroe, el suprahéroe que pasó del nombre al hombre, y por ello le arrancaron hasta el habla. Lo único que no le pudieron quitar fue la muerte. Después de muerto, quisieron degollarle su libertad. No pudieron, lo llevaba consigo. Muchas gracias. Gracias al poeta Antonio Sarmiento por su participación. Y continuamos en esta noche en el recital Huellas Poéticas. Invitamos ahora al poeta Boris Espesúa. Boris Espesúa es doctor en Derecho, magíster en Derecho Público y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. En la actualidad es docente principal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNA Puno. Ha participado en ponencias nacionales e internacionales como en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad de Catamarca en Argentina. Ha obtenido el premio Copey de Poesía Oro en el año 2009 por el libro Gamaliel y el Oráculo de Agua. Su más reciente publicación literaria es Máscaras en el Aire, Candelaria, Fe y Fuego, que fue considerado por el semanario Caretas como el mejor poemario del año 2015. Le cedemos ahora la palabra al poeta Boris Espesúa. Adelante. Su micro, por favor, ¿podría activarlo? Bueno, ahora sí creo.
Saludar a todos y a cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer a Petroperú por esta invitación a este evento tan importante y tan complaciente de poder estar con amigos, compañeros de la pluma de Ovidio en la poesía. Bueno, también decirles de que en realidad este tipo de eventos, como lo ha sostenido también nuestro amigo Aldo al inicio, muestra al Perú en toda su diversidad. Una diversidad cultural que algunos no quisieran reconocerlo, pero que constituye una verdad inocultable y que deberíamos nosotros tener el orgullo de ser diversos, de ser plurales, y no verlo esto como un obstáculo. Más aún en un año que es bastante emblemático y trata pues del Bicentenario, no precisamente como una celebración, sino más bien como un momento de hacer un balance crítico, reflexivo, de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que debemos ser. Y eso significa bastante en este aspecto la poesía, porque refleja lo que mostramos nosotros, ya sea de todos los lados, las latitudes de nuestro país, en cuanto a lo que es nuestras culturas. Yo que resido en Puno, nací aquí y de manera deliberada elegí Puno para que sea una especie de trinchera poética para rescatar mis orígenes, para rescatar la idiosincrasia puneña y de este modo mostrar a este Perú doliente que a veces en realidad lo desconocemos, pero al mismo tiempo también tan festivo y tan esperanzador, ¿no? En esta tierra de Carlos Oquendo de Amá, de Gamaliel Churata, consideramos de que es también una forma figurada, simbólica, de ver desde el lago más alto del mundo, lo que también nosotros podemos irradiar en materia de poesía. Y ciertamente el premio para mí desde el año 2009 significó una manera de consolidar una trayectoria y al mismo tiempo también otra manera de impulsarnos, ¿no? Creo que es muy importante y a propósito de las huellas poéticas, denominación que tiene este evento, efectivamente estas huellas deben de quedar cada vez más consolidadas por el trabajo que de algún modo también es desafiante y debería de ser mucho más coberturante el quehacer que hacemos nosotros en poesía. Y en mi caso significó de que tenga que consolidarme más en la línea y en la temática que yo elegí, que no es sino la línea un tanto churatiana, la línea que tiene que ver con el mundo andino, y con estos contrastes y a la vez polarizaciones que tenemos en materia cultural en nuestro país. Es así como que mi experiencia poética, básicamente con el premio, obtuvo una consolidación, una validación que sirvió en mi caso para un fortalecimiento en mi quehacer poético. Es en esa medida que yo comparto plenamente lo que dice nuestra amiga Ana Varela, de que el Perú se muestra con esa diversidad que muchos todavía no lo conocemos en toda su envergadura, pero que potencialmente es tan rica y debe de ser siempre reconocida y a la vez también protegida. Bueno, quiero compartir con ustedes dos poemas, uno justamente del poemario Gamaliel y el oráculo del agua, que es el que ganó el premio Copé de oro, y que tiene ediciones que ya están prácticamente agotadas, y es una suerte que nosotros los autores podamos tener algunos cuantos ejemplares. Y allí escojo este primer poema que se llama Epifanía de la Esperanza. ¿Cómo entender al otro si nosotros no somos el otro? La aparición del otro en el interior del yo es una metáfora del extrañamiento en el interior de cada uno de nosotros,
Nadie puede salvarse sin el otro. ¿Cómo iluminar el mañana con nuestros adentros más oscuros? Dios puso en la oscuridad su escondrijo, tener oculta la palabra luminosa. La luz está en nosotros, en la certeza de lo que ansiamos, pero necesitamos al otro para descubrirnos. Hay que comprender el significado múltiple del silencio, del primer nuevo hablar, del cómo surgen las palabras cuando son auténticas. Solo con las manos abiertas, el corazón en recogimiento, dejaremos de ser seres extrañados en nosotros mismos. Si reconocidos y compenetrados en esa nueva subjetividad, digna e inclusiva, hacemos la melodía del diálogo, la armonía de la ética en la raíz del ser. ¿Cómo ser nosotros si no incluimos al otro? Y bien, voy a compartir otro poema inédito que titula Avatar. Ahora que la edad suda frío en la sien y tenemos la certeza de no haber llegado contra hechos a ese paraje para cerrar en los ojos los obituarios de los atardeceres, ¿valió la pena haberse extraviado para encontrarse al final del camino? Es una paradoja vivir después de habernos salvado de muchos obstáculos de donde salimos ilesos. Con las piedras que nuestros enemigos nos arrojaron, levantamos después nuestra morada para recibirlos con los brazos abiertos. Ahora ya no equidistamos la luz de la noche, ni atizamos los pálpitos, ni están los saldos que quedó del delirio. Ahora sí sabemos que la resiliencia es parte de la textura humana, donde no se sucumbe ni se exacerba a pesar de los atascos o de la sangre detenida. Ahora no debemos desanclar lo recorrido, no podemos hacer fugaz los rostros aquellos, ni abrir las puertas para acceder a la nada. No buscamos explicar esa nada, solo se quiere encajar las aristas de la certeza y con la punta de los dedos extender una esperanza más que nos libere y repare nuestras membrunas alas y nuestras mordidas raíces. Nada desnuda tanto como el dolor que desviste el grito desde los desechos. Nada se hiere tanto al cuerpo como el sacrificio que calza con lo felizmente vivido, con lo hermosamente llorado. Ahora, para salvarnos de los escombros, dejamos pasos en falso y nos sobrepodemos verdaderos sobre los espejos rotos. Todos nuestros derrumbes personales ya no sangran, sino respiran, sobre todas las culpas donde concibo mi yo, no como una unidad, sino como una síntesis. ¿Quién estaba allí cuando andaba diferenciado? ¿Quién había en ese hueco donde dejé ese traje que me ha deshabitado? ¿Dónde dejé mis ojeras, mi joroba, ese otro que fui? En algún momento taparemos ese agujero instalado en medio de nuestra existencia, el agujero que excavé, que respiró en mí y que mitigó las vergüenzas y conjuró las indulgencias. Ese agujero tiene nuestros rostros borrados, donde la luz nos expandió, donde los perros excavaron montículos de huesos. En ese espacio ingrávido que nos habita dentro y guarda un animal que está desprotegido, debe saltar la fiera fuera del territorio donde perdimos nuestra sonrisa, donde el tiempo se nos fue cayendo de a pocos en nuestras manos. Ahora ya no podemos gesticular culpas, es tiempo más bien de desalojar rencillas, fisuras dentro de ti, para que puedas, en definitiva, deshumillarte sobre tu otro ser que te espera y que desborda tus desamparos sobre todas las jaulas del olvido. Y quiero
también regresar un poco a la idea del libro ganador del premio Copé, porque creo que es este momento donde podemos hablar y más o menos decir cuál era la intención de preparar nosotros un libro para que sea ganador. Y quiero decir de que el título Gamaliel y el oráculo del agua es un homenaje a un sacerdote de la palabra puneña que fue Gamaliel Churata y que realmente mostró un proyecto estético literario que ahora está siendo bastante valorado. Y con él consideramos nosotros que somos deudores de un pasado y de una propuesta que todavía no se ha debidamente valorado, visibilizado y reconocido en nuestro país. Y dentro de las huellas y el legado que nos deja Gamaliel Churata, está las leyendas, los mitos andinos. Y quiero compartir este poema que también está en el libro Gamaliel y el oráculo, que trata de rescatar una costumbre de una comunidad campesina, andina, de Puno, de mi tierra, ¿no? Donde los comuneros cuidan mucho el fuego y guardan el fuego, y al mismo tiempo también el fuego para ellos es algo sagrado, algo vivificante, y es un símbolo de poder seguir viviendo. El poema se llama El fuego dormido. Los abuelos hacen dormir los primeros fuegos con leña dulce y bosta de ganado, para despertarlo en las últimas estrellas que despiden las leñas del alba, atizadas con el chispear del charango. El fuego mayor también duerme en la dura piedra. Es una cicatriz de la memoria que nos mira desde adentro. Desde el silencio que guarda los rayos fulminados del grito petrificado, donde los olvidos no retornan sus pasos ausentes al lugar donde se bifurcan los caminos. Los abuelos hacen despertar los primeros fuegos, pero el fuego mayor, que es la energía, no despierta. Hasta que los perros hieren el silencio con sus ladridos, el gallo rompe el día cacareando con el sonido de campanas y el canto de los pájaros, o el violín vertebral que desgarra la vida con el lienzo de la cotidiana mirada y sus ojos antiguos gobernados por la lluvia. El frío dormido también despierta, así como el fuego afectivo, con el amor familiar comunal que hace rodar la luna entera de nuestras resurrectas sonrisas. Ensarta en la aguja de las querencias las primeras hilachas del sol, mientras los abuelos se preparan otra vez para hacer dormir los primeros fuegos y los últimos fríos. Desdoblamos el día y guardamos el angeluz para que no llore el ruiseñor. Le ponemos una chúa de agua en su memoria, así veneramos su sed. Lo que no haya sepultado el olvido, lo haga el misterio, a través de sus rituales de purificación y con las parábolas del fuego y las parábolas del calendario. Muchas gracias. Gracias al poeta Boris Espesúa por la lectura de sus poemas y por los comentarios que también ha realizado a lo largo de su intervención. Y también continuamos con los saludos para los poetas en la transmisión por la página de Facebook del Centro Cultural Petroperú. Tenemos saludos de parte de escritores como Miguel Ruiz Zefio, Santiago Muse Carrasco, Beethoven Medina, entre otros participantes o asistentes al recital a través de la plataforma virtual. Vamos a continuar en este recital Huellas Poéticas con la participación del poeta Cristian Segarra. Cristian Segarra Benítez es doctor en literatura hispánica en la UCLA. Es profesor asistente de literatura en Colgate University en Nueva York.
En 2012 editó el libro Ilvanes, poemas y crónicas del escritor peruano Luis Valle Goicoechea, y coeditó el volumen Los zapatos de Cordobán, escritos en prosa del mismo autor. Ha publicado artículos sobre cine y literatura de vanguardia en diversas revistas académicas. Fue ganador del Premio Copé de Poesía Oro por su obra Escena Primordial y otros poemas en el año 2005. Le cedemos la palabra ahora al poeta Cristian Segarra. Adelante. Sí, buenas noches con todos y todas, y muchísimas gracias a Petroperú y especialmente a los representantes que nos acompañan esta noche, ¿no? Aldo Durán y Alex Hurtado, y también a Senia Poblet Cruzado, ¿no? Con quien tuve las primeras contactos, ¿no? Para este evento. Y me hace mucha ilusión escuchar mañana, ¿no? A los colegas y amigos Leoncio Luque y Ladislao Plasenki, ¿no? También en este evento que continúa. Bueno, voy a tratar de más o menos dar una primera referencia, ¿no? A las dos primeras preguntas que se nos plantearon, ¿no? Sobre el quehacer poético, ¿no? Y cómo más o menos me aproximo a la poesía, ¿no? Es una pregunta, bueno, bastante amplia, pero yo creo que tal vez podría enfocarla partiendo de una idea, ¿no? De este gran, extraordinario pintor, artista, poeta peruano, César Moro, ¿no? Vinculado al surrealismo, ¿no? Para quien hacer poesía, ¿no? Es vivir en poesía, ¿no? Es una manera, digamos, diferente, una manera inédita tal vez de aproximarse a una forma de ser, ¿no? Y estar en el mundo, ¿no? Recuerdo unos diálogos entre Westphalen, ¿no? Emilio Adolfo Westphalen y César Moro, en el que Westphalen decía, bueno, yo no me considero poeta porque no puedo vivir la poesía de la misma manera que la hace Moro, ¿no? Entonces Moro sabemos que tenía una vida mucho más agitada, mucho más entregada, ¿no? Al hecho poético. En todo caso, creo que en cualquier momento que estemos, independientemente del contexto en que estemos inmiscuidos, ¿no? Ya sea, no sé, la enseñanza, el trabajo, sería interesante encontrar alguna manera de aproximarnos, ¿no? A esas miradas diferentes, esas perspectivas inusuales, ¿no? De mirar el mundo que la poesía nos proporciona, ¿no? Y por supuesto el acto de leer. Ahora, con respecto a este premio tan prestigioso, ¿no? Que tuve la fortuna de ganar en el año 2005, creo que es un premio, como varios de los colegas de esta noche han mencionado, un premio importante porque es un premio plural, ¿no? Que yo soy trujillano, entonces creo que abre la posibilidad para escritores o gente que estamos empezando, ¿no? en el quehacer literario, ¿no? No sé, exponernos, ¿no? Al público y con suerte tal vez recibir un galardón, ¿no? Entonces creo que es un premio prestigioso de todas maneras, que abre muchas puertas y que implica una responsabilidad, ¿no? Porque ganar un premio de esta magnitud conlleva, ¿no? Un compromiso también con el lector, ¿no? Para ver, ya ganó el Copé, bueno, ¿qué viene después, no? O sea, no quedarse ahí, sino tratar de siempre, no sé, ir mejorando o afinando un poquito, tal vez, digamos, las herramientas, ¿no? Literarias de las que uno puede disponer, ¿no? Para conectarse, ¿no? Con los lectores y con la gente interesada, ¿no? Tal vez no es un premio, digamos, que te va a abrir así la popularidad inmediata, pero creo que es un premio interesante que te conecta con un grupo selecto de gente que realmente está interesada en el trabajo de uno, ¿no? De cada uno de nosotros. Bueno, en los minutos que dispongo, ¿no? Yo creo que voy a leer 2 o 3 poemas de ese libro, ¿no? Escena Primordial y otros poemas, ¿no? Básicamente de la sección de los poemas otros, ¿no? Entonces empiezo con este texto que se llama Marginal, ¿no? Y dice así:
La sangre habla desde un fragmento de mi lengua subalterna. Un árbol removido de raíz libera el movimiento de objetos atrapados en esta malla. No hay castigo para las víctimas del tacto. Poema que transita por un rastro de plomo sobre huesos que cubren la tierra que expira y mezcla deseo y memoria en una voz enferma, desmembrada. Mi cuerpo carece de órganos. Cicatrices usurpan el lugar de manos, piernas, garganta. La sangre se desplaza por el borde de mi boca hasta inundar la frontera de este campo de ceniza. Mi lengua no conoce de acrobacias. Una navaja se apresta en este instante a silenciarla. Continuando en esta línea, el segundo poema se titula Campo Minado. Metiendo de bruces en esta ladera, una fila de hormigas trepa las lomas de mi espalda. La hierba crece como fusiles al borde de este abismo. Apago cigarrillos en los ojos de los buitres que merodean la carne acribillada y acciono la luz de alerta ante la inminencia de una escritura negativa. Mis camaradas buscan calzar la noche, que baila con cintura de ramera y la cuchilla al ras bajo el pañuelo. Es una contradanza que secciona la ansiedad de los cuerpos, un desnudo móvil cinemático que se proyecta detrás de una escenografía de cadáver. Todos habitan sin falta este reino de exterminio. Bueno, ahora que vuelvo a releer estos poemas después de muchísimos años, intuyo algo de esa violencia, ¿no?, que hablaba Alfredo, ¿no?, al principio de la presentación, ¿no?, este legado tal vez violento, ¿no?, de los que vivimos la década del 90 en Perú. Tercer poema habla un poco sobre la migración, ¿no?, porque me tocó llegar a Los Ángeles, ¿no?, en los años, empezando el año 2000, ¿no?, estación periférica. La anciana que sube al metro con un manojo de espigas muertas se sienta a mi lado para pulverizar mi rostro omnipotente. En cada arruga asoma una hierba calcinada por el sol, con olor a abono de caballo entre las raíces de la tierra. Mi hijo expiró en la piel seca del desierto. Después de saciar su sed con alcohol entre los cactus, una turba descolorida azotó la planicie como camada del abismo. Fragmentos de ceniza envenenaron el aire de los arenales. La boca de la vieja desborda su reflejo en la ventana. Desde los túneles se abren rieles deshechos. Gatos huraños asaltan el basural de esta ciudad de nadie. Una aguja sutura ombligos femeninos ante manchas de aves invisibles. La margen de un río intersecta mis venas. Cruzo esta acequia hacia mi casa disuelta en barro. Un retrete vigila la desembocadura de un río nulo. Mi lengua cortada pertenece a los objetos sin casta del desierto. Y bueno, avanzando un poquito, ¿no?, en esta onda, en el minuto y medio que me queda, voy a leer un poema de un libro muy posterior, ¿no?, del año 2018, ¿no?, digamos, bastantes años después de haber escrito el otro libro de Escena Primordial, ¿no? Este poema se llama Pabellón 3-6. Al asomar el día, con pericia de maquinista, el guardia de hospital recoge el polvo machacado de tu caja de ansiolíticos. En sus guantes opacos destella un hilo de luz que parpadea desde la lámpara del techo. Para seguridad de los enfermos, todo cable y objeto punzo cortante ha sido removido de cuartos y áreas compartidas. Después de la tanda de mudeces familiares, merodeas por pulcros corredores, enfundado en una bata verde agua, como el recorte de una foto iridiscente. Doblar la dosis
inducir los reflejos, mantener al mínimo el ciclo de alerta. Escuchas a escondidas a través de un mostrador de elásticas ventanas. Aunque no duermes atado a la cama con correas que hieren las muñecas, ni has sucumbido al duchazo congelado en una celda 2x2, tu lengua es un nudo que destila una sustancia vaporosa, tu corazón un costal que los pacientes remiendan con sus garras y colmillos. Bueno, ya me avisa que el reloj estoy en los 10 minutos exactos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la lectura del poeta Cristian Segarra. Y continuamos en esta noche con la última participación, la última intervención poética de esta noche estará a cargo del poeta Óscar Limache. Óscar Limache es poeta, traductor, editor y educador. Obtuvo el premio Copé de Poesía Oro en 1988 por Viaje a la lengua del puercoespín. Ha publicado, además, el poemario Vuelo de Identidad en el 2004 y las antologías Un año con 13 lunas, El cine visto por los poetas peruanos de 1995, Piedra de 12 ángulos del año 2014, entre otros libros. Poemas suyos han sido traducidos al portugués, italiano, inglés, turco y árabe. En la actualidad es director del sello independiente La Pacheta Editores, del proyecto Efraín y Enrique Editores Cartoneros, de la revista Diente de León, Cipselas de Difusión Poética, y del Centro Cultural Trilce, desde donde diariamente difunde a través del Facebook poesía de todas partes del mundo. Le cedemos la palabra ahora al poeta Óscar Limache. Adelante. Muchas gracias, buenas noches a todos, queridos amigos, hermanos del COPE. Es un gusto volver a encontrarme con ustedes. La virtualidad tiene sus ventajas, pues nos podemos ver las caras más seguido, a diferencia de antes no podíamos, porque muchos kilómetros nos separan. En una de sus prosas apátridas, Ribeiro dice que no hay que exigir en las personas más de una cualidad. Y si les encontramos una cualidad, deberíamos sentirnos agradecidas y juzgarlas por eso, esa cualidad, y no por la que les faltan. Si esto se aplicara a las instituciones, podríamos decir que a Petroperú le sobran cualidades. Y cualidades, además, escasas en un país como el nuestro. Por ejemplo, la constancia. Que un premio se mantenga, el premio COPE, se mantenga por más de 40 años. Hablo del de cuento y el próximo año conmemoramos los 40 del premio de poesía. Es una virtud, ¿no? Es una cualidad, es un rasgo difícil de encontrar. Y otro rasgo más escaso todavía, por más que todos declaremos ser muy democráticos, no todos somos democráticos. Y el premio COPE ha demostrado a lo largo de estos años ser el más democrático de los premios en este país. No solamente por la lista de ganadores, ¿no? Solamente en esta noche estamos 3 personas que hemos nacido en la costa, 2 que han nacido en los Andes, 1 que ha nacido en la Amazonía, pero además, de entre nosotros, 2 que están viviendo fuera del Perú, ¿no? Y están representando a la diáspora poética peruana. Y pienso que en esta virtualidad y estas formas de convocar al nuevo premio COPE, pues, si hubiera sido convocada hace un siglo, César Vallejo, que no tenía plata para mandar por correo, ¿no? Su libro, pues podría haber enviado virtualmente su libro y con toda seguridad nos ganaba a todos. Y entonces César ha tenido menos premios que nosotros, así que debemos considerarnos afortunados. Pero aparte de esas virtudes, de esas características, de esas cualidades notables, hay otras, y ya no hablo solamente como ganador del premio, que me permitió sentirme parte de una fraternidad. Yo los considero hermanos, y a Ana siempre le he tratado como hermanita, sigue siendo la menor de todos nosotros acá, creo que yo soy el que tiene más edad, y a mí me ha gustado mucho ver a lo largo de los años cómo amigos a los cuales yo apreciaba iban ganando el premio, y personas a las cuales no conocía, como el caso de Ana, pues me permitía el premio poder conocerlos.
Alfredo ha mencionado, ha hecho referencia a un poeta, felizmente no lo ha nombrado, ¿no? Sobre la desaparición de los poetas ganadores del COPE, ¿no? Y yo recuerdo haber llegado a una ciudad del interior, que tampoco voy a mencionar, donde un periodista me dijo, ¿y qué sabe usted de la literatura ¿no? de la ciudad donde estaba? Yo dije, nada, por eso he venido yo a aprender, ¿no? Lo terrible sería que tú como periodista cultural no supieras nada de la cultura de tu país y de tu región. De tal modo que los viajes nos han permitido encontrarnos, contactarnos, conocernos, y parte de mi trabajo, felizmente, consiste en difundir poesía todos los días. Desde hace más de 6 años yo difundo todos los días poesía, y de ustedes también lo he hecho, ¿no? A lo largo de todo esto. Y decía que otra de las cualidades entonces especiales de Petro Perú es la difusión de la literatura. Para mí era inolvidable haber estado presente cuando Luis Alberto Sánchez estaba presentando la obra completa de González Prada, ¿no? Allí en el edificio Petro Perú, o ser parte de las colas que peleaban para entrar a la presentación de los 4 tomos de la obra completa de Valdelomar, ¿no? Poder ser parte del trabajo editorial de los cuentos, de esta antología de cuentos que preparó González Vigil década a década, ser asistente cada año a la entrega de premios y saludarlos indefectiblemente con la misma fórmula, darles la mano, presentarme y decirles bienvenidos al COPE. Es decir, somos una familia, y eso no te lo regala nadie. O sea, ninguna institución te regala una familia, y a mí el COPE me ha regalado una familia, pero más todavía, es decir, la difusión, que a mí me sorprendía encontrarme con gente que no conocía cuando llegaba a otros lugares, y me decían, sí, conozco su obra. Le digo, pero ¿no has leído? No, sí la he leído, porque en la biblioteca de la refinería, ¿no? Estaba su libro, ¿no? Entonces, Petro Perú no nos abandona, ¿no? Es decir, y parte de este trabajo de difusión que es tan importante, no solamente de lo que hacemos nosotros, sino lo que han hecho los peruanos a lo largo del tiempo, es invalorable, es invalorable. Yo como lector aprecio y agradezco mucho eso, ¿no? Y estas huellas poéticas, ¿no? Quizás ya se están borrando con el tiempo. Creo que yo soy el más antiguo acá de los que está acá, entre los ganadores presentes. Bueno, antes que yo, Jorge Eslava, ¿no? Jorge Nájar, pero por ejemplo, Eduardo Chirinos ya no está con nosotros y están desapareciendo. Y tal vez sea necesario volver a editar una colección juntos todos, ¿no? Cada uno de los libros ganadores del COPE, para que se siga distribuyendo y se siga difundiendo y la huella vuelva a ser visible. Por ahora será solamente audible. Y yo quiero agradecer por último a Petro Perú el hecho de haberme tomado en cuenta para tantas actividades, ser miembro del jurado de lectura, por ejemplo a nivel escolar, o ser presentador de alguno de los ganadores, que me permitía leer y contactar y profundizar en los textos que iba a presentar. Conducir un cineclub, cosas muy raras, que a mí me gusta mucho el cine, pero jamás pensé que iba a conducir un cineclub, pero sobre todo, a lo largo de 10 años, haber conducido en 4 oportunidades el taller de poesía de Petro Perú, que me ha permitido estar en contacto con las nuevas generaciones y con la producción fresca, y poder ser el lector privilegiado de la nueva generación de poetas peruanos, y que me ha permitido conocer gente tan interesada en la literatura que terminando siendo mis editores y mis amigos, de tal manera que yo ocuparía todo el tiempo que me han dado en la gratitud, así que solamente quiero reducirlo, mi lectura, a un solo poema, ¿no? Acá está, ¿no? Si ustedes no tienen el libro, yo menos todavía tengo esto, ¿no? O sea, esta es la edición original. Y quisiera leer un poema que quizás es el más largo de todos, que se llama Inicio, y luego uno breve, con lo cual terminaré. Así que muchas gracias. Y por si me olvido y emoción me hace olvidar, pues salud, ¿no? Porque en realidad esto que están haciendo ustedes es importante. Entonces, hermanos, salud con ustedes. Y vamos. Inicio para Mar. Se lo vuelvo a dedicar a ella, este poema. Pero
quiero decir algo. El día en que Ana estaba recibiendo el premio en Lima, yo estaba acompañando a un gran poeta, amigo nuestro, que había quedado segundo. Eran tan malos los tiempos que solamente hubo dinero para publicar al ganador y no los segundos puestos o terceros puestos como ahora se puede hacer. Y permaneció inédito toda su vida, Juan Felipe Flores. Juan Felipe Flores falleció este año. Falleció por COVID en el verano. Fue una pérdida muy dolorosa y a él quiero dedicarle la lectura. Estamos preparando la edición póstuma del libro ganador del COPE, ¿no? El segundo lugar que fue empatado con Javier Echarri, después del libro ganador de Ana. Así que por fin el mundo podrá conocer la altísima calidad de la poesía de Juan Felipe Flores. Inicio, para amar. Ves aquí el mundo al revés, Guamán Pompa. En este pueblo nunca ha pasado nada. Esas historias que alguna vez me has oído contar son inventadas. Luis Brito García. No puede ser. Esta ciudad es de mentira. Mario Benedetti. Lima 2. Si caminas una calle descuidado, puedes perderte y, con los pies cansados, encontrarte a ti mismo. José Serra. ¿Cómo seguir entre los recodos con mi cara larga y con mi perro en brazos? ¿Cómo seguirte por los rebordes sin caerme, haciendo amagues entre los dientes de vidrio y así lograr el equilibrio justo? ¿Cómo perseguirte entre los cordeles y los saltillos y enderezar las paredes en que te ventiscas? ¿Cómo saber las rendijas, los recovecos para descubrirte blanca en el algodón de los árboles? ¿Cómo escucharte la vieja madrina o la tía desolada, la soledad del niño que duerme fuera de sí, la luz amarilla de las lámparas, los magos que inventan los parques por las noches, la cadena de historias que nos atan como cuentas? Nunca oímos de la calle, ni de las mujeres que lavan sus riberas, ni de los montes de desechos que nos nublan la vista. Solo hemos guardado cicatrices, apilándolas como piedras preciosas, cáscara sobre cáscara para el postre de la tarde. En este cerco no hay jardines ni macetas, ni hay pavimentos de espejo, solo baldazos de lejía que endurecen la tierra, solo un cerro de cristales que nos desdobla el viento, la noche que baila en los cilindros con sueño de naranja, este sol que nos seca a mediodía, ese portón que nos separa del aire. Tú acaricias la barba donde albergo avenidas, y tu dedo corta un camino entre mis costillas hasta mi centro, y entonces te escucho de ojos abiertos, pues la suciedad no tuvo tiempo de asediar mis párpados, y me hablas de ese hotel allá, de lunas negras, de la gente a la salida de los cines, del metal que se acarrea en los bolsillos, del desfiladero de pisos que encajonan los jirones. Mis piernas se detienen en tu voz, y me asombran los zumbidos de otras voces que en las pistas paralelas me contaban sus historias. ¿Has visto al humo expandirse en el corazón de los tubos? ¿Has caminado en la antesala de resortes, las oscuras cavernas de los rayos X? ¿Te arrastraste enferma en agonía hasta el teléfono? ¿Conoces los traqueteos del pulso o el calibre de los muertos? Creo que entiendo cuando me hablas de ascensores. Siempre me atrajeron los techos como a un suicida. Cuéntale a los otros la bruma del precipicio, la cremallera de las puertas o la simpleza del hábito. Tráeme la calle que baja la muralla, deja los camiones y los acueductos, las risas llenas de zanjas o el grito de los frenos sobre tu espalda. Ven, y que tus palabras se mezclen con mis ojos, para que tú también te oscurezcas con la noche, para que si prendemos fuego al cerco no nos quememos, maruja, porque es necesario terminar con los lavaderos de hormiga, con las madrugadas de lino, con los marcapasos de hierro, y encontrar la verdadera historia entre las luces invernales, aunque ahora solo vengan con nosotros el viejo comprobotellas arrastrando su triciclo, el afilador de cuchillos con su pífano de infancia, o quizás mi tío loco, bailoteando el tren borracho. Ven, y caminemos sobre los desmontes, por las paredes traseras de las fábricas, hacia los traspatios tranviarios que abandonaron sus rieles, hacia los postes telegráficos que se pierden por el puerto, hacia los pueblos que crecen adolescentes sus umbrales junto a la acequia ribeteada de asfalto que tú y yo recordamos, caminando entre la neblina, hacia la inmensa armadura de ladrillos rojos o barras metálicas o papel periódico,
porque hace mucho que no estamos locos, porque el mundo vive y nos llama desde dentro, porque esta ciudad es de verdad, Maruja, o quizás es de mentira, y entonces está bien que nos hayamos escapado. Dos de ustedes han hecho mención a algo que los peruanos estamos unidos al miedo a esto, que es el terremoto, ¿no? El pequeño sismo de hace algunos días nos recordó que tenemos otro tipo de preocupaciones más graves, ¿no? A veces que sobrevivir a la pandemia o a los problemas económicos, y es que cuando se produce el terremoto se acaban muchas cosas. Se acaban las vidas, se acaba la casa, se acaba todo. Y entonces, en esta costa hemos sufrido muchos en los últimos años y estamos esperando el gran terremoto de Lima. Cuando yo escribí este poema titulado Terremoto, se anunciaba un gran terremoto que iba a desaparecer Lima. Así que imaginé cómo sería ese terremoto. Así que hago mi aporte sísmico a esta reunión, terremoto. Y entonces vimos que nuestra calle ya no era nuestra. Y tuvimos que contemplarla por última vez desde el suelo. Y así supimos cómo era Lima, antes de la llegada de Pizarro. Mientras las señoras subían desnudas con las duchas en los cabellos y los niños sucumbían ante los pechos maternos. Y tú, lavando columpios y trompos viejos, ¿no ves la resbaladera cayendo desde el puericultorio? ¿No ves los chiquillos forzando las grietas a rajatabla? Y tú, llamando a los hijos que ya no teníamos, corriendo por callejones, vigas, neblina, entre carros atascados en la línea ascendente, con el río en la tarde que no se movía, semáforos verde ámbar por los tres lados, y tu voz, ya tu voz, sirenas y lunas rotas. Muchas gracias por el encuentro, los abrazo a todos, salud amigos de Petro Perú por 40 años más. Espero que en el centenario de TRILS el próximo año también, y que son los 40 años del COPE de Poesía, podamos seguir estas huellas, ¿no? Y continuar el largo camino de la poesía peruana. Y eso es lo que hay que agradecer a Petro Perú, que nos hace sentir parte de esta gran tradición poética que nosotros tenemos que seguir alimentando diariamente. Salud con ustedes. Muchas gracias al poeta Oscar Limache por su participación. Y antes de llegar a la parte final de este recital Huellas Poéticas, tenemos saludos también en las redes sociales de parte de Beethoven Medina y Leoncio Luque para todos los poetas que han participado el día de hoy. Y vamos a pasar a una segunda parte muy breve, que es con respecto a las preguntas que han llegado de parte del público. Hemos recibido preguntas del público para cada uno de los poetas, así que les pediría que puedan responder brevemente cada una de ellas. En primer lugar, tenemos una pregunta para Alfredo Herrera. La pregunta dice: ¿qué proporción de contextualidad poetiza en su obra poética? ¿Qué proporción de contextualidad, del contexto, usted trabaja o realiza el proceso de poetización justamente en su obra poética? Adelante, Alfredo. Gracias por la pregunta. En realidad es una pregunta que podríamos estar haciéndolas cada que escribimos un poema. Entonces, escribimos un poema, lo leemos, lo revisamos y nos hacemos esa pregunta: ¿cuánto de la contextualización, o sea, de lo que vivimos, está en ese poema? No sabría decir cuánto, pero yo sí podría decir que toda la poesía que se escribe viene del contexto de cada uno de los escritores. Por eso, el momento en el que uno escribe el poema está marcado por lo que hay a nuestro alrededor, y nuestro alrededor también es nuestro interior. Así como el terremoto, así como la emoción de un amor, así como la visión del paisaje es parte de nuestro contexto, todo eso puede trasladarse a la poesía. Creo que la única diferencia es la responsabilidad con que cada uno asume ese contexto. Yo he compartido con ustedes mi mirada sobre la época de la violencia,
pero también he compartido mi mirada sobre la propia poesía. Todo eso es el contexto de cada uno de mis poemas. Pero, digamos, en proporciones, cuánto o cómo, eso ya es un cálculo matemático, y nosotros para las matemáticas creo que solo nos ayuda a contar los versos que escribimos. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor es motivo de nuestra poesía. Gracias. Gracias por la respuesta. Tenemos una siguiente pregunta para la poeta Ana Varela Tafur. La pregunta dice: ¿por qué su poesía se sostiene fundamentalmente sobre la oralización discursiva? Adelante, poeta. Su micro, por favor. Sí, muchas gracias también por la pregunta. Esto tiene que ver con un poco con lo que fue mi infancia. Yo crecí con muchas historias, con muchas narraciones orales que venían de la familia, que venían de los lugares donde yo viajaba con mis padres, viajaba constantemente por muchas razones. Y entonces la oralidad fue para mí la fuente primordial de los inicios de mi poesía. Creo que esa fuente es una fuente todavía desconocida, hay mucha oralidad en la Amazonía, y quizás es la literatura más importante, la literatura viva más importante que tenemos en esta región. Entonces la oralidad se nutre de elementos históricos, de elementos cotidianos, de elementos que tienen que ver mucho con la relación entre la naturaleza y las personas que vivimos en esta región, y creo que la oralidad también se nutre de mucha tradición, se nutre de mucho ver el mundo desde una ausencia de la escritura, y que se fortalece cada vez cuando hablamos, cuando testimoniamos, cuando escuchamos un canto, un ícaro de ayahuasca. Es decir, la oralidad es la forma, digamos, la forma más viva que tiene la literatura de la Amazonía, y yo creo que por eso, de alguna forma, estos elementos familiares, esta vinculación con las comunidades que yo he visitado y con los testimonios que yo he estado escuchando constantemente, y los sigo escuchando, ¿no? Cuando viajo a la Amazonía, conversando con los amigos, problemas ambientales, la inundación, las lluvias, las sequías de los ríos, es decir, todo esto se va contando constantemente. Entonces mi poesía se alimenta de estas fuentes. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, poeta, por la respuesta. Continuamos con esta ronda. Una pregunta para el poeta Antonio Sarmiento, con respecto a la creación de las poéticas que usted ha realizado, cómo estas han ido elaborándose alrededor del tiempo, de su trayectoria poética, y qué lo motiva a la hora de crear sus poemas, qué insumos utiliza para ellos. Adelante. Bien, el último, creo que he venido transitando en varias, creo yo, poéticas. En algunos casos recuerdo mucho al inicio el tema que siempre me motivaba era el tema de la vanguardia. Justamente fueron múltiples lecturas, ya sea de la vanguardia peruana como también de la vanguardia internacional. Aquí justamente hay un departamento vanguardista como es Puno, justamente la lectura de los poetas de Orcopata en realidad me han dejado muy buenos recuerdos, y pertenezco también a una generación, si no es memorista, pero sí que tiene muy buena memoria, por eso que hemos leído mucho de autores, digamos, no solamente de la vanguardia, sino de otros, digamos, de otras épocas. Y de algún modo mi poesía ha ido experimentando también todo este tipo de lecturas, ¿no? Al punto de que ya en estos últimos trabajos que vengo realizando, creo que ya hay una palabra tal vez más personal, tal vez a partir de justamente de la colina interior, cuando intento internalizar esa vida de mi infancia, pero ya desde una perspectiva, digamos, a través del recuerdo,
de situaciones muy personales que me permitieron establecer un contacto con una palabra, digamos, más ligada a mi mundo interiorizado. Entonces, considero que es importante también todo tipo de lecturas y sostener, digamos, diversos diálogos con diversos autores para que así uno pueda buscar esa voz personal que al final creo que se va a dar, y cuando en realidad esa voz ya se sostiene, digamos, a través del tiempo en uno, creo que llegan cosas importantes a través de la escritura. Muchas gracias, poeta, por su respuesta. Continuamos entonces con esta ronda de preguntas al poeta Boris Espesúa. Ese otro que poetiza como ser poético representa culturalmente al criollo, al indio o al afrodescendiente. Adelante. Bueno, desde el punto de vista de Manuel Levinas, el otro es el que no está oficialmente reconocido ni protegido. Y los otros que tenemos nosotros en el Perú son pues los indígenas, los ancianos, los discapacitados, los grupos del LGTB, etcétera, que aún todavía no han entrado, digamos, a la oficialidad, al reconocimiento, a ser debidamente visibilizados y sobre todo protegidos, ¿no? Pero esos otros son compatriotas nuestros, son hermanos, son con quienes interactuamos en un Perú de diversidad, en un Perú fragmentado, polarizado, como todos nosotros lo sabemos, y que necesitamos justamente para construir nación integrarnos, cohesionarnos. De otra manera no tendremos nación, no tendremos verdaderamente esa unidad, que además debe tener como un eje común el hecho de que todos nacemos de una fuente de identidad que debe de identificarnos y que no debemos negarlo y que mucho menos debemos invisibilizarlo, ¿no? Eso nos falta fuertemente en el Perú, con ello venceríamos muchos aspectos de la desigualdad, muchos aspectos de estas brechas que nos separan y que nos hacen un tanto irreconciliables entre nosotros mismos, ¿no? Dejar de lado que el peruano es enemigo de otro peruano, y alguna vez hablaremos más bien que otro peruano se suma para enriquecernos y para ser nosotros verdaderamente ciudadanos, ¿no? Porque no olvidemos que la ciudadanía, como la nación, tiene como eje el bien común, y ese bien común hay que construirlo con los otros. Muchas gracias por su respuesta. Continuamos ahora con una pregunta dirigida para Cristian Segarra. La pregunta dice: ¿qué tan poderoso es el influjo del surrealismo en su poesía tan enjollada metafóricamente? Adelante. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que sí es bastante fundamental, ¿no? Creo que los escritores que leí con verdadera atención cuando tenía pues 18, 19 años fueron los del grupo surrealista, ¿no? Que me deslumbraron por este énfasis, ¿no? En la imagen, en esta fórmula, digamos, que Bretón reelaboraba, ¿no? A partir del Conde de Lautréamont, ¿no? De que la belleza era similar al encuentro fortuito, al encuentro azaroso, ¿no? De un paraguas, de una máquina de coser en una mesa de disección, una mesa de operaciones, ¿no? Entonces, siempre he tratado de alguna otra manera, mis poemas o lo que he podido escribir en estos años no es mucho, ¿no? Son poemas cortos, condensados, que se enfocan básicamente en un aspecto visual, ¿no? Y no solamente literario, sino pictórico, ¿no? Me ha influenciado muchísimo Francis Bacon, ¿no? El gran pintor británico, o el cine de David Lynch, ¿no? Entonces, siempre he tratado de enfocarme en la imagen, ¿no? Porque creo que es una manera de adentrarse, ¿no? En este aspecto tal vez oculto o invisible de la realidad que podemos recapturar, ¿no? A través de una mirada tamizada, ¿no? Por esa potencialidad, ¿no? Que nos puede dar la propuesta del surrealismo, ¿no? En sus diversas facetas, por supuesto, ¿no? No siendo programáticos como se concebía
en el año 1924, sino como se ha reformulado en el tiempo, ¿no? El neosurrealismo, las neovanguardias, etcétera, ¿no? Pero lo visual definitivamente tiene una impronta crucial en lo que he tratado de hacer, ¿no? Gracias. Gracias por la respuesta. Continuamos a una pregunta para el poeta Óscar Limache. ¿Qué simboliza el sugestivo título del poemario con el que obtuvo el Copé de Oro? Bueno, varias cosas, pero básicamente dos. Una de las cosas que también debo agradecer al Copé es que hasta el momento de obtener una mención honrosa en la bienal anterior a la que gané, yo era un fotógrafo de editorial. Es decir, yo tomaba fotografías para las publicaciones de Lluvia Editores. De hecho, hice la fotografía para el primer libro de Boris Espesúa. Y hice un montaje ahí con unas fotografías. Y bueno, entonces, de alguna manera yo me dedicaba a la fotografía, de tal manera que la noticia del premio Copé del año 86 en la República hablaba de los ganadores y decía, ¿no? Una sorpresa fue el fotógrafo Óscar Limache, ¿no? Entonces yo, gracias a Petro Perú, dejé de ser fotógrafo para ser escritor editado o poeta édito. Y entonces, pues de alguna manera, la responsabilidad, es mi primer libro, ¿no? Entonces, en realidad, hubo otro por ahí que se quedó a mitad de camino, pero digo, yo creía, y lo sigo creyendo, que uno debe ser agradecido con las influencias, ¿no? Y yo escucho a mis compañeros y mencionan sus lecturas, mencionan todo lo que les influye. Y yo pienso que una manera de dejar testimonio de esa gratitud es poner un epígrafe, ¿no? Una cita, es importante para dar pistas de cómo va esto. Entonces, para mí era un viaje de descubrimiento de mi propia lengua poética. Es decir, en medio de todo lo que había leído, que un poco coincidiendo con Cristian, no solamente en mi caso el surrealismo, sino la vanguardia en general, que yo leía mucho, aunque ustedes leen el libro y no ven vanguardia, no ven experimentación gráfica, etcétera, porque justamente está digerido todo eso. Pues yo leía mucho. De hecho, Viaje a la lengua de Perú-Cospín es casi hija de una lectura de Poeta en Nueva York, ¿no? de García Lorca. Entonces, es un viaje hacia el descubrimiento de mi propio idioma, de mi propia manera de expresarme, pagando los tributos, ¿no? Rindiendo homenaje a todos aquellos poetas que de alguna manera me dieron su visión del mundo a través de sus poemas y que me ayudaron a comprender mi propio idioma. Pero por otro lado, en Lima se habla la lengua del puercoespín, ¿no? Es decir, áspera, agresiva, ¿no? Y no estoy hablando de las comunicaciones que hay en las redes ahora, donde realmente todos están erizados, ¿no? Y todos lanzan púas y dardos, ¿no? Sino que en general Lima ha sido muy mala anfitriona de la gente que ha venido por acá, ¿no? Yo he tratado de compensar esta mala costumbre de mis paisanos limeños, ¿no? Recuerdo una caminata con Boris Espesúa por el centro de Lima buscando libros y encontré el libro de Juan Gonzalo Rose, porque también esa poesía sencilla de los peruanos también ha influido en lo mío. De tal manera que es un viaje que aún continúa, porque yo sigo buscando, sigo explorando. De hecho, los talleres que hice para Petro Perú tenían esos nombres, ¿no? Exploración, abordajes, navegación. Yo creo que va por ahí la cosa. Y nosotros seguimos navegando, ¿no? Ya sea por las librerías. Acabo de venir de una feria, la primera feria presencial que ha habido después de la iniciación de la pandemia. Ya son 18 meses después he podido ir a una feria, conseguir unos libros. Y confío en que luego se irán abriendo otras y volveremos a la normalidad, si es que esto existe, si es que existe la normalidad y si es que podemos volver a eso. De tal modo que el título salió finalmente de un verso de Odisea Celitis, donde dice, yo la cito además, está hasta ahí en el libro, donde dice, porque unos visten la camisa negra y otros hablan la lengua del puercoespín. Y la nota aclaratoria decía que estaba sacado del Antiguo Testamento. Y busqué y nunca encontré la cita. Así supe que habían traducciones y algunas escamoteaban también. Así que
cuando uno cree estar leyendo a un autor, en realidad está leyendo a su traductor, bueno o malo. De tal modo que también en este libro hay intentos de traducción. Mis primeros intentos de traducción, no me había dado cuenta que iba a terminar siendo un traductor. Aquí también están las primeras huellas de eso. Así que ese peculiar título salió de esta suma de cosas, ¿no? El ser consciente de que soy un viajero, la búsqueda de mi propia expresión poética, la gratitud hacia mis maestros y el saber que vivo en una ciudad donde el habla es terrible realmente. Y no hablo de los errores gramaticales, digo, la manera a veces despectiva con que se trata al que no es de la zona, ¿no? O porque habla distinto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, trato de reivindicar esa lengua, ¿no? Esa lengua erizada o áspera, y espero que más bien los poemas no sean tan ásperos ni agresivos. Y en todo caso, pues a mí siempre me pareció esta ciudad muy complicada, ¿no? Ya yo la he caminado mucho. Los viajes además son por acá. Quien haya leído el libro, yo estoy caminando por las ciudades de las calles de esta ciudad, ¿no? Que es la mía, que es donde nací, donde sigo viviendo. Así que gracias por la pregunta. Gracias por la respuesta. Tenemos una última pregunta también dirigida para el poeta Oscar Limache. Dice, ¿qué recomendación daría a los poetas que desean participar del Premio Copé de Poesía 2021? Que no escriban para ganar un premio, ¿no? O sea, es decir, lo peor que le puede pasar a alguien es, voy a escribir esto para ganar el premio tal o cual, o sea, yo creo que no va por ahí, ¿no? Para empezar, no me siento capacitado para dar consejos a nadie, ¿no? Puedo decir lo que a mí me dio resultados. A mí me dio resultados, o sea, yo no fui jamás a un taller de poesía. Entonces alguien podría decir, ¿cómo se atreve entonces a dictar talleres de poesía si nunca hizo? Bueno, tampoco estudié literatura en la universidad. Y digamos que mis maestros fueron los poetas en directo. O sea, yo fui leyendo, fui adentrándome en la obra, explorando, y luego viajando a los lugares de esos libros que yo había leído. O sea, para mí leer Poeta en Nueva York en la cumbre del Empire State, viendo cómo Nueva York anochecía y se encendía, fue una experiencia única, ¿no? Y yo he hecho memoria y homenaje acá a Juan Felipe Flores. Gracias a él conocí Paramonga y subí por primera vez a la fortaleza con mi libro de todos los poemas de Salvatore Quasimodo, y desde lo alto de la fortaleza yo gritaba los poemas de Quasimodo a los valles aledaños y al mar. Entonces, la poesía me ha permitido viajar en los dos sentidos, ¿no? El metafórico y también en el sentido estricto, ¿no? Para difundir poesía. Y en la biografía que tú has leído se habla de una revista, Diente de León, que es una revista que en realidad está formada por una sola hoja impresa por los dos lados, y que nosotros regalábamos cuando viajábamos a los encuentros en provincias, y también lo hemos llevado fuera del país, lo hemos llevado a Brasil, lo hemos llevado a Cuba, a Estados Unidos, para obsequiar, para regalar, siguiendo esto de la literatura de cordel. De tal modo que yo diría a los que quieran seriamente dedicarse a esto, no solamente a leerla, sino a escribirla, que primero tienen que leer. Y lean a los maestros, y lean también qué se está haciendo ahora. Y de ahí la importancia de instituciones como Petro Perú, que publica poemarios. No conozco en Perú instituciones del Estado que publiquen poemarios, ¿no? Y que creen bibliotecas y que las difundan. Entonces, eso es importante. Yo trato de hacer mi labor pequeñita, ¿no? Utilizo las redes para difusión poética, y pues entren si no tienen para conseguir un libro, pues entren y exploren. Los invito a la página del Centro Cultural Trilce que yo dirijo y donde estoy colocando poemas de todas partes del mundo. Lean y busquen y consíganse el libro y disfruten, ¿no? Disfruten. O sea, si quieren ganar el premio, no estén pensando ganarlo porque se van a frustrar. Obviamente, cuando yo mandé mi libro tenía la esperanza de ganar, pero no tenía ninguna certeza, ¿no? Porque siempre habrá alguien que sea mejor que uno, ¿no? De tal modo que lean, disfruten, y cuando sientan que tienen un libro más o menos completo, mándenlo. Y prepárense para perder, ¿no? Lo mejor que les puede pasar es, como a mí, una mención honrosa y luego el premio. Así que gracias por la pregunta y no me pidan consejos. No le pidan consejos a nadie.
sigan su propio corazón, sigan su propio criterio en estas cosas. Sean auténticos en lo que escriban. Muchas gracias, poeta, por la respuesta. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final del evento de la primera fecha de Huellas Poéticas. Tenemos saludos a través de la transmisión por Facebook de distintas regiones del Perú, como Trujillo, Puno, Chiclayo, Huancayo, Lima, Cusco, Nazca, Iquitos y Piura. Muchas gracias por continuar en esta transmisión. Agradecemos también a todos los poetas por su participación el día de hoy, al público que nos ha acompañado por la transmisión de Facebook, y los invitamos a que nos acompañen en la segunda fecha del recital Huellas Poéticas el día de mañana a través de la página de Facebook del Centro Cultural Petroperú. Muchas gracias y buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Chao. Adiós. Buenas noches. Un abrazo fuerte. Igual. Igualmente, Oscar.